Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos la Saucony Kinvara en su 10ª versión para analizar. La Kinvara 11 sigue siendo o sigue teniendo la esencia de lo que es la Kinvara desde la primera versión. Estamos ante uno de los modelos más míticos del mundillo del running. Fue la creadora del segmento del natural running, lo que antes se denominaba zapatilla de transición al minimalismo, pero bueno, está claro que este segmento ha triunfado por encima del minimalismo y que mucha gente, ya sea por técnica o simplemente por preferencia, por zona de aterrizaje, por lo que sea, tiende a utilizar este tipo de zapatillas en sustitución de lo que antes eran las zapatillas mixtas, o incluso gente muy ligera tiende a utilizarlas como zapatillas de entrenamiento. La Kinvara es una maravilla y es muy importante en la historia del running precisamente por eso. Es una zapatilla muy buena para progresar hacia el minimalismo. Es una zapatilla muy buena como zapatilla mixta. Es una zapatilla muy buena como zapatilla de entrenamiento si reunimos las características de ritmos y pesos para entrenar con ellas. Pero incluso si pesamos 80-85 kilos pero tenemos una técnica muy buena y unos ritmos de entrenamiento de 4 al kilómetro, la podemos utilizar incluso para entrenar. Es por eso que la Kinvara es una zapatilla que queremos probar año tras año, porque es un referente, como digo, dentro del mundillo del running. Esta Kinvara 11 digamos que tiene un ADN muy similar a lo que fue la Kinvara 10, pero Saucony le ha girado un poquito, le ha apretado un poquito las tuercas y le ha añadido un poquito de novedades. Pero digamos que si te gustó la Kinvara 10, esta zapatilla es muy difícil que no te guste. Lo primero que hay que saber es los perfiles: 25 milímetros en la parte trasera, 21 milímetros en la parte delantera, el archiconocido drop de 4 milímetros que siempre ha tenido la Kinvara, una base de 83 en la parte trasera y de 113 en la parte delantera. Parece un poquito más estrecha que la Kinvara 10 porque tiene mucho menos marcado el flare. Como veis, cae bastante recto y la sensación de estabilidad es un poquito menor, pero no afecta a la horma. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esto? Pues la Kinvara 11 es mucho más fluida porque tiene un poquito menos de volumen en la parte delantera, es un poquito más rápida precisamente por eso, es un poquito se ha ahorrado un poquito de peso quitando ese saliente, como digo, de EVA, pero básicamente en sensaciones no ha cambiado demasiado, es bastante lineal lo que ofrecía la 10ª versión y lo que ofrece esta 11ª versión. Sí que ha cambiado el material de media suela. Ahora tenemos como veis ahí, un Power Run. El Power Run es una EVA un poquito más evolucionada, un poquito más ligera, con un poquito más de respuesta. Si bien es bastante parecido a lo que obteníamos de la Kinvara 10, sí que es verdad que es una zapatilla donde el ciclo de pisada se nota más gomoso, por decirlo de alguna manera, más silencioso, un poquito más agradable. Y también otra de las cosas que han cambiado en cuanto a media suela, como veis ahí, el top sole de este año no es Everrun, sino que es el Power Run Plus, que básicamente es un material muy similar, un TPU inflado, pero es bastante más ligero, más de un 20% más ligero que el Everrun. Como veis, Saucony se ha enfocado mucho en aligerar la zapatilla, y no es que sea una zapatilla mucho más ligera, son 232 gramos de peso, 240 en esta talla 10, pero como vais a ver, los cambios que se le han hecho al upper han añadido peso y han tenido que contrarrestar utilizando las tecnologías más avanzadas que tienen, tanto el Power Run como el Power Run Plus. Y en general el rendimiento, aunque muy parecido, sí que le da un toquecito más de calidad a la zapatilla. Corriendo con ella se nota un poquito, como digo, más silenciosa, más elástica, más fluida, más agradable en general.
En cuanto a durezas, para que lo tengáis en cuenta, son 55 grados el Power Run y 40 el Power Run Plus. Así que muy similar a lo que siempre ha tenido la Kinvara en ese sentido. La suela sigue la geometría básica que tenía la Kinvara 10. Sí que es verdad que los principales cambios se dan en estos tacos con forma de chevron. El año pasado eran más planos y más cuadrados en cuanto a los bordes, y ahora son más redondeados. No sé si lo vais a poder ver, pero los tacos son más redondeados. El año pasado eran más planos. Y con eso reducimos la superficie en contacto con el suelo y se reduce un poquito el desgaste. Y al ser un poco más redondos, también el ciclo de pisada es más agradable y más fluido. No es que se vaya a notar diferente, pero sí que en el sonido lo vais a notar. Yo soy muy maniático de las zapatillas silenciosas porque es un síntoma que denota calidad y buen trabajo en cuanto a geometrías y en materiales, y esta Kinvara 11 va por esa línea. Como veis, la flexibilidad sigue manteniéndose excelente, como siempre ha sido la Kinvara, y tiene protección en la parte trasera y en la parte delantera, como veíamos el año pasado, con un poquito más de relieve, como veis, unos cortecitos más marcados, pero que no va a cambiar la tracción de la zapatilla. La tracción es básicamente la misma, un poquito mejor diría yo, pero bueno, no vais a notar nada diferente ni en tierra ni en asfalto. La zapatilla se agarra muy bien en asfalto, especialmente. Y en cuanto a durabilidad, como veis, no llega a los 100 kilómetros y ya tenemos el típico pelado de EVA en las zonas de más desgaste, en mi caso toda esta zona. Así que le auguro una vida útil más o menos como el resto de Kinvaras, entre 400 si sois pesados, a 650 si sois ligeros y la utilizáis para entrenar. Pero bueno, la suela no es ninguna novedad si venís de otras Kinvaras. Y sí que es verdad que resulta un poquito más agradable en la transición y un poquito más silenciosa, pero las principales novedades de la zapatilla vienen más en el upper y en el cambio de materiales que en la suela. Como decía antes, el peso que se ha añadido a la zapatilla se le ha añadido en el upper. ¿En dónde? Os preguntaréis, porque aparentemente pues, tiene una malla abierta, un poquito más cerrada que el año pasado, pero bueno, es una malla tupida en el interior, un poquito más abierta con pequeñas branquias en los laterales. Tampoco es que tenga muchísimos termosellados, los justos para el juanete, para agarrar lateralmente. Y en el talón incluso vemos bastante acolchado para ser una zapatilla de este segmento, pero un poquito menos que el año pasado. Así que, ¿cuál es la novedad? Pues la novedad es la lengüeta, que como veis va unida a los laterales. Esta lengüeta es bastante gruesa a lo largo de todo su recorrido. Tenemos toda esta zona muy cubierta por espuma que nos sujeta muy bien el pie. Esta Kinvara es la más confortable que ya han hecho, precisamente por este almohadillado superlativo, digamos, de las 11 versiones que he probado. Y como digo, se nota mucho más confortable que el resto de Kinvaras, pero también le han añadido peso que luego han tenido que contrarrestar en otros puntos de la zapatilla. Es una zapatilla muy confortable, casi al nivel de las Freedom, que para mí es casi el top de lo que hay en el mercado en cuanto a confort. Tenemos el sistema Form Fit, del que forma parte todo este entramado de almohadillados y el agarre, la sujeción del pie, pero como digo es mucho grosor ya no solo de lengüeta sino en los laterales. También tenemos en la parte trasera un contrafuerte que se echa menos hacia adentro, como veíamos el año pasado. El año pasado era más ergonómico, sujetaba mejor el pie, pero han querido que la Kinvara 11 sea un poquito más menos marcado esa parte final. Ya sabemos que últimamente están haciendo
las protecciones de Aquiles hacia atrás, y Saucony, en vez de hacerlo hacia atrás, ha eliminado el hacerlo hacia adelante y lo ha hecho casi recto, un poquito más alto, eso sí. No creo que haya gente que le moleste, porque bueno, el almohadillado es bastante bueno, aunque es un poquito menos que el año pasado. Pero esta geometría de talón es más polivalente en cuanto a usuarios. Le va a funcionar a mucha más gente, especialmente gente de peso alto, que tienda a talonear más. Esa gente va a encontrar una parte trasera más cómoda que lo que veíamos el año pasado, lo cual también se agradece. No hay muchas más cosas de las que hablar en el upper. Vemos estos acabados también acolchados en la parte trasera, que son estéticos, un poquito de reflectantes. Vemos esta pieza que parece ahí puesta en el último momento. Es un refuerzo para los cordones en las zonas principales. Y es como he dicho, un mini Isofit, como veis, que tiene la separación entre las ojeteras de los cordones. Y luego tenemos lo que para mí es una de las peores cosas de la zapatilla, los cordones. Son horripilantes, básicamente. Son los cordones más baratos que han encontrado en el almacén. De eso no me cabe duda, porque además de que son planos, no tienen ninguna calidad. Parecen hechos hace 20 años. Pero bueno, hacen su función. De momento hacen su función. Y siempre se pueden cambiar, ya sea por unos elásticos o unos un poquito más del siglo XXI. Sí que es una zapatilla en la que echo de menos un par de tiradores en la parte trasera y en la lengüeta, porque me parece una zapatilla espectacular para triatlón. No sé por qué no Saucony no decide poner esos dos tiradores que no van a subir mucho el precio y que van a darle una polivalencia muy grande a la zapatilla. Y como digo, es una zapatilla, lo que siempre ha sido la Kinvara. No es más confortable que otras Kinvara, es un poquito más agradable por el nuevo cambio de materiales. Digamos que es una progresión con respecto a la 9 y a la 10, siempre para bien. Y no hay muchas cosas más que saber. Es una zapatilla buena para plantilleros, sí que talla un poquito justa. Mucha gente se tendrá que ir a media talla más. Así que es muy importante que os la probéis. Si generalmente no dejáis mucho espacio, como el dedo gordo, me iría media talla más casi automáticamente. Porque sí que talla un poquito cortita en ese sentido. Pero la Kinvara, como siempre, haciendo las cosas muy bien, mejorando año tras año, pero poquito a poco. Y lo que me ha gustado es que el giro que se ha dado ha sido un poquito hacia la Freedom, que me parece una de las mejores zapatillas del mercado, y no hacia la radicalidad o la extrema ligereza que han hecho otras veces y que iba siempre le restaba durabilidad, especialmente en el upper, que tendía a romperse como las primeras versiones. En general me parece una zapatilla muy completa y a la que le han dado un plus de confort por si algún corredor que la quiera utilizar de mixta. Es una zapatilla que, aunque no es ideal para aterrizar de talón, va bien. Lo ideal es que aterrices de aquí hacia adelante, pero como digo, es una zapatilla un poquito más apta para la gente que no tiene una técnica tan depurada.